En la mañana, en la tarde y en la noche. Estamos aquí en la ciudad de Huancayo, hoy 29 de noviembre 2025, en el set, en este set televisivo y en este podcast, el podcast denominado El Ser. Un capítulo más de esta temporada del Ser del Hombre, con 3 subtemas que estamos el día de hoy hablando, y estas últimas 3 semanas del ser de la muerte, ¿no? O la muerte del ser, la muerte del ser. Estoy acompañado aquí con el doctor Miguel Paucar Castellanos, quien comparte pues esta mesa semana tras semana para hablar de temas filosóficos, sociológicos, antropológicos y jurídicos, desde luego. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué novedades? ¿Qué dice esta semana? ¿Y qué noticias esta vez hay? En aspecto jurídico, porque usted es un abogado pues litigante en diversos temas y más que todos los temas penales. Doctor Fernando Roger Jaro Vivas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, seguidores del podcast del Ser. Sí, esta semana hemos estado recargados de labores, ya como todos obviamente, y obviamente acá también creo yo deberíamos de tocar como un tema de la semana el caso, condena de Pedro Castillo, Peter Castell, o ahora ya llamado también la muerte del pollo, ¿no? O la condena del pollo, ¿no? Ah, sí, ¿por qué la condena del pollo? ¿Cómo es eso? Claro, recordarás que al inicio, pues, él trajo un monólogo de explicación de un niño y un pollo, ¿no? Y no sabíamos quién era el pollo, ¿no? Bueno, algo sarcástico para iniciar quizá el podcast de hoy. Y hace poco, en este juicio por el delito de rebelión, su abogado defensor, el abogado de oficio del Estado, defendía en los términos concluyentes de la defensa, diciendo pues, ¿no?, que ustedes, el tribunal que está juzgando a Pedro Castillo, tenía en sus manos la condena o la libertad del pollo, indicando que Pedro Castillo sería el pollo, ¿no? Esto a modo de sarcasmo. Y obviamente cuando yo menciono pues que estas semanas está siendo muy tocado la condena de Pedro Castillo, hay quienes dicen pues que esa condena estuvo bien, pero es una minoría, la verdad, ¿eh? La mayoría de juristas, conocedores del derecho, críticos, la mayoría precisan de que esa condena sería injusta. El proceso habría sido pues irrazonable, habría contradecido los principales principios del debido proceso, de un juicio justo, y sobre la base de eso, entonces, la condena sería injusta. Una condena porque incluso quien habla, doctor Fernando, apenas cuando iniciaba el juicio oral contra Pedro Castillo, nos entrevistaron aquí en el canal, otros canales, las radios, incluso el día 6 de diciembre de aquel año donde se llevó a cabo la supuesta rebelión, yo ya calificaba los hechos de que no era delito de rebelión. 7 de diciembre, yo recuerdo. Ya lo anticipábamos, 7 de diciembre, pero lo habíamos anticipado con mucha precisión. Para nosotros nunca hubo rebelión. Y obviamente el juzgado porque no hubo lanzamiento en conclusión. armas y eso, ¿no? Definitivamente. Y el juzgado también llega a esa conclusión. ¿Y por qué lo Bueno, a lo largo del juicio oral cambian el tipo penal. Ahora el propio juzgado decide, ¿saben qué? Me parece que no hay rebelión. Ojo, señor fiscal, tienes por ahí la puerta abierta para que más bien puedas modificar la imputación en el juicio. Ya no que sea rebelión, ahora por conspiración. Porque eso los jueces estamos advirtiendo. Y de los 3 jueces, uno de ellos dijo, no es necesario cambiar el tipo penal. Con todas las pruebas, evidencias que se han actuado en el juicio oral, ya es suficiente para determinar si se le puede condenar o absolver a Pedro Castillo y demás coacusados por el delito de rebelión. Partiendo justamente de esa precisión, ese cuestionamiento es esencial para dilucidar que no hubo un debido proceso. O sea, ya estamos en una especie de un proceso inquisitivo, donde el juez te investigaba, el juez te determinaba el delito y el juez te condenaba. Ese es el proceso inquisitivo. Pero se supone que en el Código Procesal Penal están bien determinadas las funciones y roles de los abogados, del fiscal y de los jueces. Y que se supone que es el fiscal
quien investiga, determina y califica el delito y postula una acusación de pruebas con base a la investigación. Y el fiscal aquí dijo, hay rebelión. Las pruebas, la investigación, todo me indica que yo debo acusar por el delito de rebelión. Nunca acusa por conspiración para rebelión. Y solamente los jueces son los que varían, modifican un tipo penal. Pasan de rebelión a conspiración. O sea, conspiración que nunca estuvo determinado en la acusación. Nunca fueron procesados, investigados por conspiración. Los jueces determinaron la calificación del delito. Entonces hay una división de roles y estos mismos jueces los condenan por el delito que ellos han propuesto. Para mí esa es la base esencial para sostener que ese juicio, esa condena es nula definitivamente, ¿no? Para mí definitivamente. Yo concluyo de que hay un juicio injusto, una condena injusta. Viola los principios más elementales de un derecho procesal penal justo hoy por hoy contemporáneo. Pero Miguel, si revisamos un poco la historia del Perú, el Perú está pues lleno de golpes de Estado, imposición, digamos, dictatorial, la última que tenemos en estos últimos 30 años, o los últimos, ¿no? Desde Alberto Fujimori, el mismo Vizcarra. O sea que todo el mundo aquí se atreve, en su afán de querer permanecer y tratar de perpetuar su orden, dar un golpe de Estado. Entonces es una situación preocupante y bueno, no sé si este es el momento ejemplar para que el Estado peruano pueda encaminar y reconducir esto, porque es una mala experiencia, ¿no?, que nos deja sin sabores. En 203 años creo que tenemos de vida republicana, casi nada hemos avanzado en estos temas, ¿no?, que de verdad pues preocupa. Yo pienso que, Miguel, habrá oportunidad para tocar estos temas políticos, solo que preocupa porque casi todos los presidentes vivos o expresidentes vivos están en el penal de Barbadillo. Falta Dina Boluarte nomás, que probablemente en estos próximos meses va a seguir parecida suerte que sus antecesores. No sé si esa es una mirada, digamos, buena, si es un costo-beneficio positivo para la sociedad peruana, de enseñarle al mundo de que tenemos una justicia, digamos, de cierta manera buena, que a los corruptos estamos mandando a la cárcel. O es tal vez un mal precedente que nos hace ver ante el mundo, pues, que esta es una sociedad altamente corrupta y plagada de problemas, y si de sus presidentes de la República o expresidentes de la República están en la cárcel, también tanto gobernadores regionales, alcaldes, ¿qué es lo que está pasando? No sé si eso en el mundo es un costo-beneficio bueno o malo, hablando un poco de análisis económico del derecho, ¿no? Si eso nos hace ver en el mundo, nos hace avanzar, nos hace retroceder. Pero después de todo, Miguel, yo lo que veo en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural, no estamos tan mal en relación a nuestros pares, ¿no? Con todo esto de ajuste político, porque todo esto trae, ¿qué cosa? Crisis política, trae vacíos políticos, trae vacíos de poder. Hoy tenemos pues un poder de meses, hasta la asunción de mando, unos 7 meses, más 2, 9 meses, 8 meses, ¿no?, de Yeri en el gobierno. No sé si esa es una buena experiencia y debería llamar la atención, y a los abogados pues en especial, a ver qué conclusiones sacamos, ¿no? Es lo que yo al menos pienso. El problema, doctor Fernando, creo yo, es lo que yo ya llamaba anteriormente en el programa el derecho a una gobernanza competente. ¿Tenemos derecho a una gobernanza competente?
¿Y quién tiene responsabilidad para garantizarnos que todos vamos a ser debidamente representados? De que todos vamos a tener una adecuada, eficaz, eficiente gobernanza. ¿Existe ese derecho en la Constitución? Con una interpretación amplia, sistemática en conjunto de la Constitución, claro, definitivamente. Todos votamos y confiamos en el voto. Hemos elegido a alguien, decía yo, ¿no? Pero nadie se ha elegido a José Gerí. Entonces ahí viene el meollo de la pregunta. Debemos respetar a Dina Boluarte. O a Dina Boluarte. Pero Dina Boluarte incluso estaba pues como candidata en la lista, ¿no? O sea, sí sabíamos. Otra cosa es que los peruanos no han leído, es otra cosa. O no se han informado bien, ¿no? Entonces yo decía, ¿no? ¿De quién es más responsabilidad? ¿Del elector? ¿Del sistema? ¿O del partido político que te postula, te presenta, te proyecta a esa persona? Al profesor, por ejemplo, Peter Castell, y a Dina Boluarte, o a otro candidato y otro candidato. La pregunta es, ¿quién debe conocer al candidato? ¿El ciudadano? ¿El sistema electoral? ¿O el partido? Por eso yo proponía en una modificatoria de ley referenda, como debería de ser la ley electoral, es que debería de haber un examen de conocimientos al interior del partido político, entre sus candidatos. Por ejemplo, que conozca en gestión pública. Y no pues para que nos venga a decir, yo no estoy capacitado, yo no sé pues qué cosa es gobierno, no sé qué cosa es poder ejecutivo, legislativo, no sé qué son normas, pero voy a aprender en el camino, como decía Peter Castell. Obviamente es una ignorancia, porque sobre la base de querer hacer bien las cosas, no funcionaba bien pues. ¿Quién es responsable entonces de esa negligencia? No es Peter Castell. Quizá el sistema y más que nada el partido. Y ahora pues para mí hay que vincularlo a la muerte del ser. Nosotros decíamos, ¿no?, que en el ámbito de la muerte, filosóficamente, existen varias formas de morir en vida. No es una forma de morir del partido, de las ideas. Yo ponía el ejemplo de Kennedy en el anterior capítulo del podcast. Ahora, la condena a Pedro Castillo, la condena a Martín Vizcarra, no son muertes de una ideología, un pensamiento, una esperanza social. Muchos, por ejemplo, estuvieron esperanzados en Martín Vizcarra. Todavía tiene una gran cantidad de seguidores. Entonces, la condena de estos personajes políticos definitivamente afecta a la sociedad. La gente ha estado esperanzada en Pedro Castillo. Así sea pues 100, 500 mil, qué sé yo, pero es un grupo que está esperanzado en que él podía darle solución a esos problemas sociales, que no lo han hecho seguramente otros partidos políticos, otras generaciones de congresistas, leyes, etc. Entonces, con esta condena muere la idea del sombrero, por ahora obviamente. Entonces esa muerte es temporal, pues, no es eterna, pero cuando el candidato fallece, por ejemplo, fujimorista, ¿no? El Chino Fujimori, entonces entendemos que hay una muerte definitiva también de su ideología, ¿no? Distinto va a ser el pensamiento de su hijo. Para vincular con la muerte del ser. Yo quisiera un poco contradecirte, ¿no? Es que a todo no le podemos llamar muerte, pues. Comenzó este podcast hace unos minutos y termina este podcast muerte del día de hoy. Comenzó otro periodo, muerte. Es que le estamos dando o quitando el valor profundo de lo que en sí es la muerte. La muerte del ser va por otro lado y tal vez sigan caminando, pero yo no quiero dejar de pasar a hacer un comentario sobre lo que estabas diciendo, ¿no? Para cerrar este tema de la sentencia de Castillo y todo lo demás. ¿Quién tiene la culpa? Dice usted, ¿no? ¿Será Castillo? ¿Será el partido político? ¿Será el sistema político? Es la sociedad en su conjunto. ¿Qué es la sociedad? Conjunto de personas que viven en un determinado lugar, que están organizados y tienen ciertos sentimientos y costumbres en común, ideales en común.
Esa es la sociedad, y hablamos de la sociedad peruana. Esta sociedad peruana, lamentablemente, pues, no siempre ha existido. ¿Cuándo aparece el Perú y el primer peruano? Porque antes de la llegada de los españoles, aquí no existía el Perú ni existía el peruano. Lo que existieron fueron pueblos originarios, pueblos aborígenes, pueblos antes de los españoles. No existía el peruano, lo que existía pues tal vez era el Huanca, era el Chimú, el Mochica, etc. ¿Cuándo aparece el primer peruano? De la fusión de esas dos culturas, la fusión de esas dos sangres. Desde ahí viene nuestro problema, pues. Somos una sociedad, como alguien dijo, fallida. Somos una sociedad hecha a la violencia. Somos una sociedad resultado, como dijo pues, el gran Pablo Macera, resultado de la violación. Ahí nace el hombre. Entonces, con todas esas frustraciones, ¿y de quién viene? ¿Quién era nuestro padre? No era pues un español, un europeo de la clase de la élite, académico, intelectual, con cultura, con valores, sino quienes acompañaban a Pizarro y Almagro, delincuentes, gente lumpen de su momento, ¿no? Que no vino a ser patria, que no vino a ser sociedad, que no vino a ser cultura, sino vino a saquear, vino a robar y vino a matar a nuestra gente. Entonces, así comenzó la historia de nuestra. Así que esa es la sociedad peruana. Y en estos, desde 1532 en adelante, más de medio o más de 500 años, digamos, ¿no? O desde de la historia republicana, toda la vida colonial, no hemos podido consolidar muchas cosas. Entonces, es una sociedad que en su proceso de construcción, de entendimiento de la política, no ha ido entendiendo bien qué es la política. Si hablamos de estas últimas décadas, mira, hablar de política es algo malo. Hablar de política es sinónimo de corrupción, la gente piensa así en la calle. Hacer política no. Algunas décadas atrás, los que nos están mirando, ¿qué cosas nos han dicho? Hablar de política, el que habla de política es este ruco, es terrorista. Estaba prohibido hablar de política. Hoy nuestra juventud no quiere saber nada de política. ¿Cuándo nos recordamos de política? En los días de las elecciones, semanas antes de las elecciones, el día de la elección, y muchos hacen ejercicio de su derecho político ahí, en la cola del sufragio. Entonces, ¿qué le podemos pedir? Entonces, el sistema, este sistema social, cultural, es complejo, ¿no? Y yo le invito, en todo caso nos invitamos a desarrollar varios capítulos de podcast del ser de la política, a propósito de que vienen las elecciones generales y hablar de todos estos temas, de ese amplios capítulos y podamos aterrizar a nuestros oyentes que nos escuchan. Pero más bien volviendo, doctor Miguel, a nuestro tema del día de hoy, no quiero salirnos. Aquí tengo un primer punto que me interesaría tocar contigo, es la muerte como construcción cultural. ¿Qué cosa entendemos la muerte como construcción cultural? Yo ahí le agregaría esa pregunta, la muerte como construcción social y cultural. ¿Por qué? Porque aquí existe un binomio inseparable, sociedad y cultura. No hay sociedad sin cultura, ni hay cultura sin sociedad. En tal caso, permítame desarrollar en términos simples dos conceptos bastante claros. ¿Qué es sociedad? Decíamos hace un rato, conjunto de personas que viven en un determinado lugar, conjunto de personas que tienen ciertas características comunes, ciertas costumbres comunes, ciertos ideales. Esa es la sociedad. Ejemplo, la sociedad peruana, la sociedad chilena, la sociedad huancaína, la sociedad. Pero esta sociedad tiene que decir algo, tiene que hacer algo, tiene que pensar algo.
Y ese hacer algo se llama pues cultura. Cultura es la creación espiritual y material de los hombres, expresado pues en todo lo que hace, todo lo que dice. Nuestro pensamiento es expresión cultural de este ser humano, que es un ser social. Esto lo que estamos haciendo es parte de la cultura. Este equipo que tenemos aquí en la mano es expresión cultural. Estos nuestros puentes, nuestras carreteras. La política es expresión cultural, la educación, la filosofía, las ciencias, parte de la expresión cultural del hombre. Entonces, ahí, arrancando, dice la muerte como construcción social y cultural. Entonces, sobre eso, este primer tema quisiéramos aterrizando. No sé, a ver, usted, Miguel, ¿cómo entiende este tema? Sí, claro, de la muerte como una expresión social cultural, ¿no? Para mí ha sido importante para que las sociedades y las culturas no desaparezcan, sobre todo las latinoamericanas, las hispanoamericanas, o donde se habla el español o el latino, ¿no? Lo que hay que darle relevancia es que no han muerto y han sobrevivido o no han desaparecido como naciones y culturas, creo yo ha sido gracias a la globalización. Definitivamente, los primeros gobiernos republicanos han hecho una comparación porque no sabían cómo justamente desarrollar un pensamiento único, filosófico o religioso para decir el Estado debe conformarse, dividirse de esta forma y representarse así, y tal cual debemos actuar. De modo que gracias a la globalización, el intercambio de conocimientos y otras culturas, han logrado traer otros pensamientos ideológicos, filosóficos, culturales y sociales, sobre todo las italianas, francesas, alemanas y españolas, y estadounidenses, inclusive, ya decíamos en los anteriores capítulos. Y gracias a eso han creído que si en otros países, en otras culturas ha funcionado este pensamiento político, filosófico, ideológico, también puede funcionar acá. Y esa ha sido quizá parte de la forma de lograr mantener en vida estas sociedades, estas culturas, estas naciones. Pero hay quienes también, los escépticos, manifiestan de que ese ha sido el error de aquellos economistas, políticos, abogados, etcétera, de aquellos tiempos, otros profesionales, de traer conocimientos de Oriente y en Occidente practicarlas, ponerlas a la realidad social, pero no eran compatibles. Y los escépticos dicen entonces la necesidad de crear un pensamiento ideológico, pensamiento filosófico propio de la cultura peruana, ¿no?, mexicana, colombiana, ecuatoriana, etcétera, todos países hispanos. Ese ha sido supuestamente para algunos el error de por qué, justamente respondiendo a su pregunta, ¿no?, somos la sociedad perfecta que para controlando adecuadamente a los políticos y encarcelándolos, condenándolos, o ese es el error de no tener justamente pues leyes, normas, ¿no?, hechas a la medida de la cultura y habernos copiado de otras culturas, porque todas las normas peruanas son copia de otras legislaciones, de otras culturas, y ahí viene quizá pues o bien es lo bueno o bien es lo malo, pero definitivamente sí conocemos, ya habíamos tocado antes que hay ciertos pensamientos ideológicos que hablan pues, ¿no?, del Amaquey, Amasuya, Amayuya, ¿no? No queremos dar nombres definitivamente. Mira, sobre este tema de la muerte como una construcción social y cultural, hay que aclarar lo siguiente, de que no existe una sola sociedad ni una sola cultura en el mundo, pues. Cada cierto grupo de personas ha ido construyendo su sociedad y desde luego su cultura. Por ejemplo, aquí, hablando del Perú, el entendimiento que se tiene de la muerte del Perú actual es distinto a lo que la cultura de la muerte en la sierra del Perú que en la costa y probablemente en la selva, en el campo y la ciudad. Hoy,
aquí todavía en los Andes de Perú hay, en cierta manera, una planificación, organización y un rendimiento del culto a la muerte el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Si yo lo veo ahí en mi casa, mi esposa, mi suegra, mis hijos arman una mesa, preparan los mejores platos o los platos que le gustaba pues al difunto, ¿no? Entonces su gaseosita, su cervecita, su cigarrito, su caramelo, su postre. Ese es un acto ritualesco. Rito funerario. Que hasta hoy existe aquí. Y de pronto yo quería cogerle, pasaba una rica manzana que está ahí. No, me dice, esos son para las almas. Quiero sentarme. No. ¿Cómo te vas a sentar en la mesa? Tienes que sentarte allá en la otra mesa. ¿Pero por qué? Porque están viniendo las almitas a comer. Y ellos vienen una sola vez al año. Eso es una forma de expresión cultural y probablemente pues eso no ocurre en otras partes o en otras familias. Probablemente eso no ocurre pues en Europa, en Norteamérica. O sea, cada sociedad ha ido creando el entendimiento de la muerte de forma distinta. Ahora, si revisamos la historia nuestra del Perú antiguo, de la misma manera. Antes del mundo pues occidental, la cultura occidental que llegó aquí. Mire usted, yo revisaba en la mañana, ahí en una aula universitaria, cuando llega el español al Perú en 1532, aproximadamente había, entre los más pesimistas, dicen, los historiadores más pesimistas, entre 10 a 12 millones de habitantes. 10 a 12 millones de habitantes. Los más optimistas hablan de 13 a 15 millones. Esa es una población relativamente pues, alta, grande. El Perú hasta 1970 no tenía esa población. Ahorita no recuerdo, creo que estaba por los 12 millones. O sea, hace 50 años. Pero ¿qué pasó, Miguel? En 1570, réstale pues, 1570 menos 1532. Estamos hablando, menos de 50 años. La población indígena se había reducido aproximadamente entre 700 a 1 millón de gente. ¿Y qué pasó con esos 11 millones, hablando pesimistamente? ¿O qué pasó con esos 14 millones de habitantes? Se han muerto, pues. Y ojo, en nombre de la imposición de una cultura occidental y de una religión occidental. Aquí vino el español no solamente a saquear, sino a traer enfermedades. Enfermedades, claro. Y a traer muerte, desolación, saqueos. Y ojo, en nombre de Dios. Entonces, claro, y probablemente el indígena, el hombre pues de ese antiguo Perú, no miraba la muerte como lo miramos hoy que compartimos esta cultura occidental, ¿no? Entonces cada cultura ha ido creando pues el entendimiento de la muerte. No sé si aquí en el Perú hay otras formas de vivencia. Yo estudié y trabajé en Huánuco en alguna oportunidad. Aquí en la hora van a visitar a nuestros muertitos el 1, el 2 y toda esa semana en el día. Los cementerios se abren desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y te están solicitando que te retires, ¿no? Te están votando. Pero yo, estando en la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco,
que pasa para ir al centro de la ciudad por el cementerio y era tarde y no había paz. Le digo, ¿qué pasó? Era 2 de enero, creo. Horas de las 6, 7 de la noche. No había paz. Sí, por los muertos, por el día de los muertitos. Y como no había paz, me atreví a bajar pues del auto, de la combi, Claro, no claro. recuerdo. Y camino, hoy el cementerio era una fiesta. ¿Y qué pasa? Ah, no, nosotros aquí adoramos a nuestros muertitos de noche. Imagínate, allá a Grama le llevan pues música, jarana, calientitos en la noche porque hace frío probablemente. Cada pueblo va creando el entendimiento, pues esto de la muerte. Eso post-mortem, ahora... Permítame agregar algo ahí, para antes de que se me olvide esto, doctor Fernando. Definitivamente ya calificaban algunos filósofos de que la plenitud del poder es saber dominar y decidir sobre la vida y la muerte. Y un gobierno moderno debe aprender a decidir sobre la vida y la muerte. De ahí entonces que algunos países, Estados Unidos, practica la pena de muerte, previas condenas, ¿cierto? Esa es la plenitud del poder. Entonces acá todavía venimos discutiendo, ¿no? En algunos países, incluso Perú, si está permitido o no imponer una muerte a una persona por una ley, por una norma, por mandato del Estado. Eso sería plenitud del poder. Por ejemplo, el caso de las eutanasias, ¿cierto? Claro. Claro, es una forma de decidir sobre quién vive y quién muere. El caso de las guerras, cuando usted mencionaba españoles versus indios o indígenas, en efecto, para ese momento la cultura española entendía pues que en nombre de Dios, los mismos cruzados, Cristóbal Colón que iba pues con sus barcos con la cruz, entonces entendían que Dios estaba encomendándolos, guiándolos, ¿no? Y había una necesidad de enfrentar al enemigo para poder descubrir, comprender el mundo. Entonces sí, era una comprensión de ese momento y como usted dice, mataron en nombre de Dios, ¿no? Pero más que en nombre de Dios, creo yo, era el poder de ese momento, el poder de la política del gobierno y que en dicho momento, pues la iglesia tenía un arraigo fuerte de poder en el Estado. Entonces era plenitud del poder, saber decidir si en esta determinada guerra o en desventaja debían o no debían de matar a los indios, a los indígenas. Que esto sea contraproducente, no entendible, algo irrazonable, lo es. Sin embargo, es plenitud del poder. La Segunda Guerra Mundial, lo mismo. O sea, quien tenía más poder, más capacidad militar, podía enfrentarse a otros con menos capacidad de poder, menos capacidad de confrontación militar y por lo tanto estaba validado, comprendido que era razonable dar la muerte al enemigo, ¿no? Entonces, claro, es plenitud de la práctica del poder. La muerte, si queremos hablar desde ese punto de vista, es, además de ser el término final de la existencia de este ser, usted es cristiano, ¿verdad, doctor? No, yo no soy cristiano, siempre lo he dicho. Tampoco, esa es otra connotación. Ser ateo significa pues no tener o negar a Dios, claro, algo por ahí. Ya en su momento yo en alguna oportunidad... Para comprender quería eso, ¿no? Pero está bien, adelante. Podemos desaclararlo. Eso es lo de menos de que uno como piensa, ¿no? Pero lo que yo quería decir es de que la muerte ha sido el hombre primitivo, el hombre antiguo, el hombre medieval, el hombre actual, entiende que en algún momento esto va a terminar. Sabemos. Es más, se ha utilizado a la historia de la humanidad revisándola, de que la muerte incluso ha sido en su momento un instrumento final de sanción, un instrumento final tal vez de condena, ¿no? Y eso lo vemos en la historia de la humanidad. Sócrates de Atenas ha sido sentenciado a la muerte. Y eso aquí hemos hablado en varios podcasts. Más adelante, si revisamos tal vez
de cómo, por pensar distinto en el mundo medieval, Giordano Bruno fue llevado a la hoguera por negar la existencia de Dios, por señalar pues que la tierra está en movimiento y que toda la época del mundo del Renacimiento. Y así hay cuánta gente que ha ido pues pagando con su vida, digamos, o con su muerte a la vez, determinadas sanciones. Incluso en la cultura andina hay un relato que a mí siempre me ha interesado comentar, el Ushanan Hampi de Enrique López Albujar en sus cuentos andinos. Cómo una comunidad organizada exige pues que el comportamiento de su gente tiene que compartir ciertos valores, ciertas costumbres buenas. Y había un tal Consemaille que bueno, pues se había agarrado pues el toro del vecino, y los ancianos, los yayas, le llamaron a comparecer, y muy atrevido, osado, le dijo pues, oiga, Consemaille, ¿usted se llevó el toro del vecino? Sí, él dijo, sí me llevé, pero yo me cobré, porque el año pasado pues se llevaba también mi toro. Y los ancianos, los yayas, ¿no? Algo por ahí se llama, escuchando o recordando a Enrique López Albujar, le dice, ¿y por qué no viniste a nosotros para hacerte justicia? Y Consemaille le dijo, es que, ¿sabes qué? Yo no necesito que nadie me haga justicia. Ah, así piensas, Conce. Entonces te vamos a aplicar una sanción. Te vamos a desterrar, te vamos a botar de aquí, jatarísimo, y lo botaron y los desterraron. Pero Consemaille, una vez desterrado, venía pues en las noches, ¿no?, a visitar a su familia, a su madre, y la gente se enteró y en un momento pues lo agarraron y le aplicaron Ushanan Hampi, que era la muerte. Entonces, como ves, la muerte en algún momento de la historia de la humanidad ha sido pues una sanción severa, ¿no?, de un acto que entrega, que contraviene a la moral, contraviene pues a la norma, y etc. Y ahí es donde tú quieres comentar, ¿no?, que incluso hasta hoy existe pues la pena de muerte en otros estados. Pero ya en la sociedad cada vez pues más contemporánea, moderna, digamos, estos estados, aunque de vez en cuando por ahí quieren todavía hablar de la aplicación de la pena de muerte a determinados delitos, pero ya desde un punto de vista populista, ¿no? O sea, ¿usted no está de acuerdo entonces con esa medida? Claro que no. Porque el mismo Michel Foucault sostenía que la plenitud del poder, la vigencia del poder es eso, saber controlar la decisión, ¿no? Toma decisiones de quién vive y quién muere. O sea, eso ya es realidad y es necesario en gobiernos, estados modernos. Eso dice. No, más bien que yo considero de que los estados modernos han entendido que hay otros valores más superiores que la vida. Para el hombre antiguo, el hombre primitivo, la vida era tal vez su máximo valor. O sea, yo salía a cazar y tenía miedo de no volver. Entonces valoraba mi vida. Era un valor superior. La vida tenía pues su máximo estatus de esas de sociedades pasadas. Pero poco a poco ese valor de la vida ahí ha sido reemplazado pues por otros valores. Por ejemplo, pues la justicia, por ejemplo, la dignidad humana. Pero últimamente, a partir de mediados del siglo pasado, los años 1950, 40, 50 en adelante, comienza a florecer en el mundo una nueva filosofía, que es el existencialismo, de Jean-Paul Sartre, de Martin Heidegger, que aquí hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Cómo les explicamos? Pero termino con eso. Pero ¿cómo les explicamos a las víctimas, por ejemplo, ¿no?, de un asesinato? Pero yo estoy yendo a explicarte, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado?
Así como la vida era importante para la sociedad, para el Estado, para las normas, incluso había un momento, pues aquel que mata había que matarlo, pues, ¿no? La sociedad fue cambiando, pues, ¿no? Y hablándote, a partir de la mediados del siglo pasado, los años 1950, comienza a florecer en el mundo, influir en el mundo, una filosofía, la filosofía existencialista. La filosofía de la existencia, tanto de Heidegger, de Sartre, de Soren Kierkegaard, Alberto Camus, y hay tantos pensadores, ¿no? ¿Qué cosa dice? Que el principal valor ya no es, pues, ni la dignidad, ni la libertad, ni la vida, sino es la libertad. Entonces, ese entendimiento que el principal valor de esta sociedad, las sociedades actuales, de la libertad, es lo que encarna y se irradia pues a todas las ciencias, incluido el derecho, la medicina y toda la ciencia, la economía. Por eso se habla de libre mercado, y el libre mercado no está pues regulado más que con la decisión voluntaria y libre de las personas de comprar o no comprar. O la medicina misma, nadie te puede intervenir si tú no le das tu libre consentimiento, ni qué decir el derecho. Y es por eso que el derecho hoy, como actividad, como todo un sistema, ¿qué cosa busca quitarle a la persona? Su máximo valor. ¿Y cuál es el máximo valor de esta sociedad? Libertad. La libertad. En ese sentido vamos, después de la sociedad pues se ha ido cambiando. Entonces, hablar de esto de la pena de muerte, a esta sociedad que piensa así, ya no es conveniente, pues, ¿no? Aunque por ahí se va aplicando, pues todavía ha aparecido Ushanan Hampi, historias que yo recuerdo hace un par de años aquí en Chupaca, en Achipampa y Anacancha, Chupaca, recuerdo, que alguna vez hemos visitado contigo, conocemos esos sitios, A4, supuestos abigeos, un conjunto de comuneros en horas de la noche, pues los han mandado, pues no sé. Ese ya no es pues a los acordes de hoy día, derecho constitucionario, justicia popular, no, esos son homicidios. No, obviamente, nosotros no hablamos de justicia popular, no, nadie habla de eso. Decíamos justamente leyes formales, debe regularse la pena de muerte, por ejemplo, decíamos, ¿no? Bueno, entonces... Pero no estamos saliendo del tema. No nos salimos porque son formas de morir. Entonces, mire... Para llegar, porque ya estamos culminando ya el tiempo. Ahí no hemos ido hay bastante al intermedio, a la pausa. A ver, vayamos una pausa, por favor. A ver, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, una bolsa de azúcar, una botella de aceite, un panetón y veo... Desembolsa tu crédito MIPE. Participa por un super tacho navideño valorizado en 1.000 soles y haz enorme tu Navidad. Caja Huancayo, la caja del Perú. Buscas especialistas en construcción. El maestro Condori Erea Rogelio les ofrece acabados, estructuras, enchapados, demoliciones, tarrajeo, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, gasfitería y mucho más. El maestro Condori Erea Rogelio a su servicio. Llámenos al número 910-384-037. La palabra. Bien, regresamos de los breves comerciales. Se nos ha pasado el tiempo definitivamente, pero doctor Fernando, entonces hay algo muy importante a la cual arribar o concluir sobre este tema de la muerte.
Yo por mi parte, yo recuerdo que tú me preguntaste qué es la muerte, ¿no? Y yo trataba de explicar sobre la trascendencia en vida, de la finitud de la vida, y usted habla de la importancia de la libertad, y usted citaba también la frase filosófica profunda cuando decía, ¿no? El cuerpo es la cárcel del espíritu. Desde el punto de Platón, claro, de Platón lo dice. Hay que agregarle algo más. El cuerpo, que viene a ser desde la cabeza hasta los pies, viene a ser las celdas, la cárcel del espíritu y también de la conciencia. De modo que la muerte para mí es ese momento donde el tiempo se detiene para poder liberar la conciencia y la libertad del espíritu. ¿A dónde van? No lo sabemos. Seguramente, pero van a lo indeterminado, a lo que nadie sabe que hay más allá. Pero definitivamente en vida podemos trascender. Y esa trascendencia de enseñar algo, compartir algo, hacer un bien, actuar con valores, principios, etc. Eso es trascender, mejorarse cada uno, desarrollar en nuestro círculo. Eso es trascender en vida. Pero esa trascendencia puede ir más allá de la muerte. Una vez liberada la conciencia y la libertad, que es lo que no tienen los animales, por eso es que el hombre puede anticipar la muerte. Puede incluso no controlar, porque ahora se quiere, obviamente con la inteligencia artificial, la nanotecnología, ¿no? La medicina moderna actual, sin entrar a ese punto. El humano, por su conciencia, el hombre, puede predestinar su muerte incluso. César Vallejo, moriré pues un día de aguacero, ¿no? Entonces, en París. Y se cumplió. Entonces, que hace recordar que en broma lo quiso citar el señor Acuña y no se recordaba. Es bastante gracioso. Pero Miguel, esa definición de muerte es de un idealismo recontra antiguo, pues, de Platón, que tal vez podría traer, que le digo, confusión en la gente, ¿no? Primero hay que distinguir que la muerte es el fin de la existencia de la vida humana o de cualquier otro tipo de vida. Ahí donde yo quiero aclarar y no ponerle, pues, oye, muerte de está muriendo podemos decir tal vez, pues, metafóricamente, ¿no? Está muriendo el podcast hoy día. Pero más tarde está muriendo, no, le hacemos perder el valor a la muerte, ¿no? Pero tampoco la muerte es sinónimo de lo inerte, es otra cosa. Vida. Su antónimo de vida es lo inerte, ¿no? Tiene vida, una planta, pero la piedra no tiene vida, es lo inerte, ¿no? Pero si hablamos de muerte, es el fin del inicio de algo, de una vida. Puede ser una vida de una planta, puede ser de un animal, puede ser de un humano. Por eso que yo defino a la muerte, no tanto que, digamos, pues, en tal caso este cuerpo pues siempre está muerto. Está vivo porque el alma está ahí y el día que se escapa pues, del cuerpo, ahí se es muerto. No, bueno, esa es una concepción para mí equívoca, ¿no? Más bien, la muerte para mí es una forma de existencia de la materia. Tiene que ver con condiciones biológicas, naturales, ¿no? Químicas, qué sé yo, ¿no? Fisiológicas, para que se dé un organismo vivo. Pero este organismo vivo y llamado hombre, humano, ha logrado desarrollar capacidad de ¿qué? De conciencia, pensamiento, sentimiento, de conocimiento, de filosofía. Y ese es el ser, pues. Y este ser sabe que no es eterno porque es finito y que algún día le va a llegar la muerte. Por las buenas, por las malas, por vejez, por enfermedad o por muerte violenta. Hasta hoy, eso es lo que tenemos. Estamos convencidos de eso. Pero en ese hecho de pensar que va a llegar a la muerte, no es que estoy a diario preocupado y teniéndole miedo
a no irme, sino que más bien que esperemos que este podcast, ¿no?, nos sirva y nos haga reflexionar que ¿para qué? Para que cada día que podamos vivir aprendamos pues a darle sentido, a disfrutar, a gustarnos, a compartir momentos agradables, buscar trascender por lo menos en nosotros mismos, en nuestra familia y por qué no en la sociedad, en el Estado, en el mundo. De eso es lo que trata pues el pensamiento, el ser para la muerte de Heidegger. Y estamos haciendo en cierta manera pues existencialismo. Yo lo entiendo así a la muerte. Yo la concluía por mi parte, ¿no? Así, como decía, que no es el límite la muerte, es en todo caso la preparación del hombre, ¿no? Si el hombre, cada persona, cada ser establece de que la muerte es un muro donde se detiene todo, pues así será, ¿no? Pero si consideramos que más allá hay algo más, obviamente pues puede haberlo, ¿no? Por eso yo decía, la conciencia y la libertad del espíritu van a algo indeterminable, algo que no sabemos qué hay. A eso. Revisando aquí algunas preguntas que nos hacen por el interno, dice, ¿por qué el occidental teme morir y el oriental lo ve como un tránsito? Bueno, no sé qué tienes que decir sobre eso, Miguel. Claro, tocaba la vez pasada, pero para que quede un poquito más claro. En Occidente, las culturas taoístas, el budismo, el hinduismo, ¿no?, creen en la reencarnación, o que más allá de la muerte hay algo. Más bien esos son los orientales, los chinos. Por eso, Occidente. Occidente, pues aquí estamos Perdón, hablando Oriente, de España. Oriente. Entonces, pero ¿eso acaso no está en la misma Biblia? ¿Acaso Jesús, obviamente, no estoy tratando de discutirlo, simplemente tomando de la literalidad de la Biblia, que acaso no dice que Jesús reencarnó en su propio cuerpo? Hoy estamos hablando. Entonces estamos hablando que más allá de la muerte hay algo más, pues. Entonces, ¿por qué le temes morir? Es la costumbre quizás la que nos han implantado aquí en Occidente. Por eso es que ahí respondemos justamente a ese interrogante, que en Occidente la cultura, la comprensión social es esa, que aquí se detiene todo, pero en Oriente no. Bueno, ya nos están avisando de que se nos ha vencido el tiempo. La próxima semana, primera semana ya de diciembre, vamos a estar con un nuevo capítulo de Ser en la Muerte. De acuerdo. Pero ya hablando de estos temas ya más actuales y modernos, como la muerte visto por estas nuevas concepciones, la inteligencia artificial y todo. Un abrazo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muchas gracias.